Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Como los lunes y jueves este programa es en vivo, me voy a permitir darle la bienvenida nuevamente a los integrantes de esta mesa. Empezamos por el licenciado Feliciano Calzada. Muy buenas noches. Feliciano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Abiud Pérez Solán, licenciado y periodista. Muy buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Agradezco tu presencia nuevamente en este programa de Frente a Tabasco. Amigos, esta noche el programa lo queremos dedicar no solamente a un tema, aunque obviamente ustedes ya adivinarán cuál tema se va a llevar la mayor parte de este programa, porque sigue siendo un problema latente y sin resolverse en el estado de Tabasco, como es el caso del problema magisterial, paro de labores, brazos caídos, en fin, hay muchas maneras de llamarlo. Recordemos brevemente en qué ha consistido este problema. El sábado se organiza una marcha por parte de los 3 sindicatos de educación que en esta ocasión se unieron, cosa insólita por cierto, pero bueno, los 3 sindicatos están unidos para hacer una serie de solicitudes al gobierno del estado, principalmente al secretario de Educación o a la Secretaría de Educación, reclamos de los trabajadores, es decir, pagos que no se les han hecho, becas que no se han otorgado, retenciones de las cajas de ahorro que son dinero de los trabajadores y que no tiene por qué la Secretaría retenerles ese dinero y que según ellos asciende a más de 1 millón de pesos, cosa que es totalmente indebido, pero bueno, no vamos a juzgar aquí si es indebido o no. El caso es que protesta esto y como no se habían resuelto estas peticiones, deciden los 3 sindicatos hacer una marcha y pedir, en dado caso, ya que no habían sido resueltas estas peticiones, que también se quite del cargo al secretario de Educación Pública, Rodolfo Lara Laguna. Esto fue el sábado. El domingo, en respuesta a esta marcha, el gobierno organiza otra marcha para poder contrarrestar la de los maestros. Esta marcha que organiza el gobierno fue ridículamente pequeña, obviamente se ve que no tienen el apoyo popular, al menos no cuentan con el agrado popular las autoridades educativas y en general el gobierno del estado, quedó de manifiesto en esa marcha. El lunes hay una marcha gigantesca de más de 20,000 personas organizada por los 3 magisterios que marchan por la ciudad de Villahermosa exigiendo esta situación. Llegan a Plaza de Armas, se les ofrece que va a haber una mesa de diálogo, van a una mesa de negociación o de diálogo, no se llega a ningún acuerdo y hasta el día de hoy no hay ningún acuerdo. Es decir, la exigencia primera de los 3 sindicatos de que se quite a Lara Laguna de la Secretaría de Educación y todas las demás peticiones que hace el magisterio, que por cierto son peticiones que están en todo su derecho, es decir, no le puedes retener salarios, la caja de ahorros no puedes quedarte con un dinero que es de los trabajadores, no es de la Secretaría ni del gobierno, es de los trabajadores, en fin, toda esa serie de peticiones. El caso es que como no ha habido una solución, los maestros siguen sin dar clases y miles de niños en todo el estado están sin tomar clases. Obviamente muchas versiones, el gobierno quiere aparentar y decir que todos los padres de familia están a favor de las autoridades educativas y que están en contra de los maestros. Sin embargo, aquí tenemos algunas denuncias que nos llegaron a nuestra televisora, a este canal TVX, y nosotros mandamos algunas cámaras a algunos de estos lugares a confirmar estas denuncias de los padres de familia, y a mí me gustaría que viéramos estas imágenes, por favor. Aquí es biblioteca, dirección y un salón. Todo ¿Sí? está en un solo. Todo en una sola salón puede estar todas las 3 cosas.
Dígame usted si es justo. Mire las sillas que nos dieron según hace un año. Son sillas de parrilla, de segunda, tercera mano, es esto. Dígame usted si es justo que esta escuela esté como esté, cuando el alumnado es más de 100 alumnos que hay aquí. Porque ya desde hace tiempo dicen que no tienen agua. Y la verdad, pues eso sí, porque a veces los niños pues vienen a comer sus alimentos a la cocina, pues al comedor y con sus manos sucias, porque a veces van al baño y mi hijo dice que están los baños inservibles. Ya que no hay agua, que de perdida trajeran unas pipas o de perdida vinieran a dejarle agua a la escuela. Sí, continuamente, porque sí, la verdad les hace mucha falta aquí en la escuela a los niños. Aquí están tomando clase un grupo, son más de 35 niños, más de 35 niños que les dan clase ahí, ¿ve? Entonces, dime usted si es justo esto, que esté así y que den clase los maestros en estas condiciones. Estas aulas, no es por nada, esta palapa, si se rompe una lámina o ya se deteriora lo que es el palo, tenemos que volver a construir de nuevo para que los niños no pierdan clases. La verdad que sí se encharca bastante dentro de las aulas y a veces los niños pues se tienen que mojar todo y ya no estudian. Pues sí, que nos gustaría pues que las autoridades vinieran a ver la escuela y la checaran cómo está, pero que vinieran cuando esté el tiempo de lluvia, para que vean que sí realmente es verdad lo que uno está diciendo. Los días que llueve, de todas maneras, casi no vienen niños, ¿no? Y luego se inunda, pues menos se ven los contenidos que se tienen que tratar ese día. A ver, no sé si vimos ahí algunas imágenes, no sé nuestra producción en qué estaba pensando, pero bueno, había muchas denuncias de muchas escuelas en las cuales los sanitarios están verdaderamente destrozados. En muchas escuelas, no solamente en una, en otras los bancos se ven, bueno, algunos se ven maltratados, pero en otros están verdaderamente destrozados. Y en otras escuelas los alumnos están tomando clases en el piso. Y en otras escuelas donde están verdaderamente con goteras, filtraciones, en condiciones verdaderamente insalubres. Y esa es la queja de los padres de familia. Por eso nosotros difícilmente creemos que todos los padres de familia estén apoyando a las autoridades educativas. Obviamente, como decíamos en el programa anterior, este problema que estamos viviendo hoy en el estado de Tabasco, obviamente es un problema político. Tiene que ver más con la política que con un asunto de una educación de calidad, por supuesto. Y por lo mismo, nosotros creemos, y no nada más nosotros, sino muchos tabasqueños creemos, que este asunto debe de resolverse políticamente. Para resolverse políticamente, obviamente, primero tiene que haber la voluntad política de resolver el problema. Y segundo, la capacidad política de enfrentar los problemas, y no como el avestruz, enterrando la cabeza y saliéndose a pasear fuera del Estado, cuando aquí el Estado está ardiendo. Comentarios, Feliciano Calzada, al respecto. Pues lamentable que hoy jueves todavía no se vean visos de un acuerdo entre autoridades sindicales y autoridades gubernamentales. El lunes comentábamos que teníamos la confianza y que deseábamos el que al día siguiente, martes, pues las clases se continuaran, porque puede llegarse a un debate, a una discusión, sin que las clases se paralicen. No son tiempos para parar clases. No le conviene al sindicato, no le conviene al sindicato magisterial, no le conviene tampoco al gobierno, no le convienen a los alumnos, no le conviene a los padres de familia, no le conviene a nadie. Acaba de anunciar el secretario de Hacienda que para este año un recorte, ni siquiera recorte, sino una visión de 3 y tanto % de crecimiento que íbamos a tener, ahora se baja a 1.8. Quiere decir entonces que el desempleo va a seguir
no solamente en Tabasco, sino a nivel nacional. Es decir, la economía mundial nos está afectando. No es una situación solamente de México, es la economía mundial. Si aparte de eso nos sumamos a la anarquía y al desorden, menos posibilidades de salir adelante de esta crisis podemos tener. Comentamos el lunes que es riesgoso tomar las calles en este momento, como lo hizo el sindicato, porque pueden surgir nuevos grupos que vengan a sumarse a reclamar otras prestaciones o otras demandas, como ya parece que ya sucedió hoy. Ya un grupo de trabajadores de Jalapa, Tabasco, vinieron a exigir a Palacio de Gobierno o a la Quinta Grijalva que se les incorpore o se les reincorpore a un trabajo allá en Jalapa. Pero también por ahí surgió otro grupito también en la que tiene un nombre así muy amplio, de reivindicaciones de situaciones del pueblo, que también está reclamando algo en función de presión que están haciendo ante el gobierno del Estado. Entonces, estos son los primeros, son chiquititos, pero mañana o pasado podemos tener muchísimos chiquititos que sumados van a crear algún conflicto mayor como el que se está viviendo en este momento en el Estado. Al sindicato no le conviene de ninguna manera seguir desprestigiándose. No es un problema de ahorita, pero es un problema de años, y el sindicalismo, y en este caso el sindicato del magisterio, ha venido cada día que pase, cada año que pase, de más a menos. Por eso es importante que dedique todo su esfuerzo para la capacitación de los alumnos que están bajo su disposición, porque si no, ahí enfrente vemos que ya están las escuelas particulares capacitando a los niños ricos del Estado y del país. Entonces, no es conveniente, pues, que la brecha entre los que tienen y los que tienen todo o tienen algo y los que no tienen nada se siga acentuando. Por lo tanto, la responsabilidad del magisterio es irse a clases y sentarse con el gobierno del Estado a dialogar, a discutir, a ver cómo se resuelven los problemas que se tienen. Hoy en la Ciudad de México, un grupo del magisterio fue a tomar, a agredir en el Senado de la República y confundieron, como está un hotel al lado de las oficinas del magisterio, sencillamente confundieron a gente, según ellos dijeron, vestidos de traje con senadores, y fueron agredidos turistas nacionales o extranjeros. Entonces, si eso está sucediendo en la Ciudad de México, hoy se le está exigiendo ya al gobierno de la ciudad que actúe de inmediato de acuerdo con denuncias. Aquí la situación no ha llegado a eso. Fíjese, don Feliciano, que tiene usted muchísima razón. Me sumo al comentario que hace de lo delicado que está esto y que no se quiere ver, y que no es nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional, que tenemos que cuidarlo, y tenemos que cuidar que Tabasco no siga avanzando este problema. Cuando usted dice esa brecha que se está abriendo y que se está haciendo más grande entre los que menos tienen o no tienen nada, y los que tienen algo y los que sí tienen para educarse. Mire usted, hace rato veíamos unas fotografías, unos videos donde esa escuela, con esos sanitarios, con esas aulas de lámina donde el peligro de los niños en unos lodazales, ¿qué tendría que ver eso con una escuela particular? Esa brecha la tiene que cerrar el gobierno, y aquí se tiene, don Feliciano, que sumar de todas, pero por todas, el sindicato haciendo conciencia de la obligación que tienen de preparar. Es hasta de más recalcarles, a lo que ya hemos venido remarcando, valga la redundancia,
del problema de la educación en Tabasco. Últimos lugares en todo, pero es un problema ancestral. No es de este gobierno, claro que eso no lo ha propiciado este gobierno, pero sí le toca a ellos, como la propuesta de un cambio, sumar verdaderamente a un proyecto real. Eso que usted dice del anuncio de Hacienda, de la reducción de lo proyectado al crecimiento, para Tabasco lo estamos notando. Y entonces debemos estar preparados para la reducción del presupuesto que vamos a tener en materia de educación principalmente. Claro. Y no vemos que el gobierno en estos momentos se esté preparando. Tenemos tres actores en esto. En primerísimo lugar, el gobernador del estado, en quien recae toda la responsabilidad. Y en segundo, el sindicato, esa alianza que se formó para enfrentar al gobierno. Y por la otra, a un secretario de gobierno que no supo atender. César Raúl Ojeda Subieto no tuvo la capacidad, le pusieron la pelota en la mano y no tuvo esa capacidad de sentar en la mesa a la alianza magisterial con el gobernador, llevando ya una propuesta. Se les amenaza. Y por el otro lado, el profesor Rodolfo Lara, que es como quien dice la manzana de la discordia, es el enfrentamiento que, como bien dice Moisés en la introducción de este tema, seguramente es político. Hay ya versiones en la calle que dicen que todo esto lo están causando precisamente don Feliciano para quitárselo de encima. Pero le tienen temor a Andrés Manuel López Obrador, que es su propuesta, que es su proyecto político, y buscan este escándalo. Y como bien dicen en el refrán popular, piensa mal y acertarás. Pero entonces estaríamos nosotros ante un gobierno perverso, que dice una cosa y hace otra, y que poco le interesa el futuro de nuestra niñez. Tenemos 540 niños, la gran mayoría de clase baja, humilde, y la media que ahí va, que no tienen clases, que los maestros se presentan de brazos caídos, que se les amenaza y se cierran los diálogos. Todo esto, como usted bien, y perdone que le haya interrumpido, para agregar más a ese comentario que usted hace tan acertadamente y que coincido, en cerrar esa brecha. Si los gobernantes no ponen atención en el futuro, entonces, señores, Tabasco sigue de picada. El problema que tenemos es que la educación se ha convertido en un asunto político desde siempre de los gobernantes. Algunas veces la caja chica del gobierno para sus campañas políticas. Hoy ha reventado un problema y no saben cómo manejarlo. Y aquí está faltando capacidad. Y a mí me extraña de un gobernador que trae una capacidad, unas relaciones que las conocemos, como el secretario de Educación, como don Emilio Chaufet, a quien se dice que hasta son compadres. No es posible que no tome cartas en el asunto cuando sabemos que el sindicato más poderoso, que es el CENTE, es empleado en estos momentos prácticamente del secretario de Educación, pues a la que era rebelde y no atendía sus intereses, se encuentra en la cárcel. Ahí quería yo abundar en el comentario que usted hacía. Y para terminar, cuando hablamos de esa diferencia entre los que nada tienen y los que tienen se están preparando para el futuro, y los que nada tienen no se están preparando para nada. Entonces, ¿qué es lo que la educación le da a un niño o a un joven? ¿Bienes materiales? No, bienes inmateriales. Esos que no se los puede quitar nadie, que es la capacitación, la preparación, la cultura, la preparación para que más adelante sean hombres de provecho, para que den el paso gigante entre la pobreza y la posibilidad de conseguir nuevos caminos gracias a la cultura que la propia educación les da. Si nosotros le quitamos a nuestros niños de Tabasco la oportunidad de seguir capacitándose
y seguir preparándose, perdiendo horas de clase por un movimiento sindical, por un movimiento político, pues sencillamente estamos haciendo un daño irreversible a nuestros niños. Y negándoles totalmente el futuro. Por supuesto. Como bien se dice, una entidad, un pueblo, un Estado que no tiene preparación, que no está educado, simplemente no tendrá desarrollo. Aquí yo creo que el gobierno no está tomando la visión del problema que está causando al no atender este problema como debe de ser. Simplemente lo están dejando correr, están amenazándose unos a otros y la responsabilidad no la están tomando. Yo creo que aquí nos está fallando. Yo creo, y bueno, estamos obviamente todos seguros y conscientes que la educación es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Eso no hay lugar a dudas y tampoco está a discusión. Aquí lo lamentable es que precisamente lo que dices, Feliciano, que qué lástima que muchos niños no tengan clase efectivamente. Eso a mí lo único que me hace pensar en la irresponsabilidad del gobierno, porque es quien realmente está teniendo la culpa de que no hayan clases en este momento. Es decir, los sindicatos tienen un pliego de peticiones que son a todas luces, o por lo menos la mayoría de ellas, se ve a todas luces que son legítimas. Es decir, les han retenido las cajas de ahorro, que son dineros ahorrados por los trabajadores, por los maestros. No es dinero del gobierno. No tiene por qué la Secretaría quedarse con ese dinero, por ejemplo. Y no manejarlo tampoco. Que eso además está penado. Y con una sola demanda de un solo maestro que demande a la Secretaría de Educación por retener ese dinero, puede ir a la cárcel el secretario de Educación. Bueno, si se aplicaran las leyes, ¿no? Pero bueno, eso sería otro problema. Pero precisamente ahí radica la irresponsabilidad del gobierno. Un gobierno responsable, obviamente, ya hubiera tomado el toro por los cuernos, como hemos dicho abiertamente. No amenazar a la otra parte como lo están haciendo por parte del gobierno, como lo ha hecho pues también el señor gobernador, como lo ha hecho también el secretario de gobierno y como lo ha hecho directamente el secretario de Educación, Lara Lagunas. Tú no puedes resolver este problema amenazando, y menos si tú eres la autoridad. Yo creo que ahí es donde se debe demostrar precisamente el nivel de un gobernante, un nivel que obviamente este gobernante no lo tiene, ¿no? Está bajando a un pleito callejero. Ese ha de ser su verdadero nivel del señor gobernador, no un nivel de altura, no un nivel de alguien civilizado, no un nivel de alguien preparado, y menos de un gobernante que realmente quiera resolver problemas fundamentales de este Estado, como puede ser precisamente la educación. No es posible que le exijan a la otra parte que primero cedan, ¿no?, en sus peticiones y que después se sienten a negociar. A ver, si para empezar los otros pliegos no están sujetos a negociación, es decir, que le devuelvan el dinero que es de los trabajadores, pues eso no debe ser sujeto a una negociación, ¿no? Que arreglen las aulas y los sanitarios y las condiciones de las escuelas, pues eso no debe estar sujeto a negociación. O sea, tú no puedes decirle a la otra parte, no nos vamos a poder sentar a dialogar porque tú no quieres venir de rodillas a esta mesa. Yo voy a estar sentado, pero tú vas a estar de rodilla negociando conmigo. Obviamente no se puede. Sería una posición muy indigna de los sindicatos si aceptaran esa condición. Vamos a dialogar, sí. Yo lo que he oído de los sindicatos es, por supuesto que queremos diálogo, por supuesto que queremos sentarnos con las autoridades, bueno, pero no nos amenacen y no nos quieran condicionar a que vayamos a la mesa no a sentarnos, sino estar de rodillas ante el patrón gobierno, a aceptar a ver qué cosas quiere el señor gobernador negociar y arreglar. Ahí es donde yo veo que hace falta la voluntad política de un gobernante que a todas luces no tiene el nivel. Si me lo permiten, hacemos un pequeño corte y regresamos de frente a Tabasco.
Bienvenidos a este nuevo segmento de Frente a Tabasco. Y bueno, estamos comentando precisamente el problema en el que se encuentra Tabasco, uno de los 1500 problemas, pero este es el momento, este es el problema del momento precisamente hoy. Hemos recibido muchos mensajes, a mí me gustaría leer, por ejemplo, uno del 993-126, etcétera. El señor José García opina que debemos de hablar de las dos partes, los pro y contra de los maestros y el gobierno. Yo quiero decirle al señor García, a lo mejor él mandó o escribió este mensaje antes de que empezáramos a hablar, porque obviamente si de algo nos preciamos y presumimos en esta mesa de Frente a Tabasco, es que hablamos con la verdad y generalmente hablamos de los dos puntos de vista, los que están a favor de una situación, los que están en contra de otra situación. Mostramos nosotros la información al público y es el público quien se forma una opinión. Nosotros no estamos ordenándole al público cómo debe de pensar, simplemente nosotros informamos y tratamos de ser lo más objetivos posible. Hay muchos mensajes que iremos leyendo ahí a continuación, porque realmente son muchos. Muchas gracias, por cierto. Abiud, ¿querías hacer algún comentario al respecto? Sí, este problema de la educación es un problema que tiene soluciones. Por un lado, el sindicato. Todo empieza, como ya hemos venido remarcando, uno con unas acusaciones de exigencias. La Secretaría dice fuera de la ley, va sumándose este asunto. Creo que le faltó tacto a la Secretaría y al gobierno para atenderlo. Hoy estamos en un verdadero problema porque mañana se cumplirá la primera semana de que arrancó el ciclo escolar y en Tabasco pues no ha habido clase. Los maestros se presentaron con otra de sus modalidades que están poniendo de moda a trabajar de brazos caídos, que para mi manera de pensar es igual a no presentarse, porque un empleado que uno le paga y llega a laborar y no desarrolla su encomienda, pues simplemente no le debe uno de pagar. Hay un problema en algunos estados como Oaxaca que se acaba de descubrir, don Feliciano, que llama mucho la atención. Allá es la CENTE, la coordinadora, la que controla la mayor parte del profesorado. Y resulta que en la nómina hay 58,000 profesores, pero la gran mayoría está en paro y muchos en el Distrito Federal causando desmanes. Lo que llama la atención es que todos cobran, a nadie se le suspende el sueldo. Y lo otro es que aparece en la nómina, se paga casi 90,000 sueldos que va a parar a manos de los dirigentes. No debemos permitir que en Tabasco llegue un conflicto como este, en donde los maestros abonen al problema que tenemos en materia de educación, porque ya vimos que este conflicto nos está enseñando cosas que no veíamos, como el estado tan desastroso que tienen las escuelas. No es posible que no les preocupe al gobierno la forma en que los alumnos reciben clases. Los maestros tienen razón en exigir que se le dote de todo lo necesario, es claro, pero también deben poner de su parte en este conflicto y que no siga creciendo. Vamos a ver hasta dónde se cumple la amenaza de levantar las actas, como había dicho el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que al cumplirse 24 horas y no asistir a laborar, se levantaría actos como ausencia en el trabajo. Vamos a ver si se cumple. Hasta este momento no se ha levantado una sola acta.
hubieron directores que no abrieron algunas escuelas, tampoco. Pero esto no puede quedar en acusaciones y más acusaciones, se le tiene que dar solución, pero de una vez por todas a todo eso que estamos viendo y hacer un recuento de cómo se encuentran y cuál es el estado que tienen las escuelas y aulas de la entidad, en dónde ha quedado el presupuesto. Que no siga esto en acusaciones y mediáticas simplemente para ocultar en algunos casos la ineficiencia de los funcionarios públicos. Sí, Feliciano, si quieres comentar algo. La diferencia con Oaxaca y Tabasco es abismal para buenaventura nuestra. Sencillamente el magisterio de Oaxaca posiblemente ya no tenga remedio. Son demasiados años que se dedican a liderar todos los conflictos de la zona y los personales, por supuesto. Eso en Tabasco no sucede todavía. Por eso, qué bueno que se llegara pronto ya a una solución a este conflicto. Si no preparamos a nuestros jóvenes, ¿de dónde van a salir los profesionistas que necesitamos en el futuro? ¿De dónde van a salir los técnicos que se necesitan? ¿De dónde van a salir los profesores, ingenieros, abogados? Pero lo más importante, que es la gran carencia que tiene este Estado, la falta de técnicos. Por ejemplo, no tenemos carpinteros de primera, no tenemos albañiles de primera, no tenemos electricistas. Claro, los hay, pero son los menos. Por ejemplo, que no se descomponga en cualquier casa un refrigerador, porque mandarlo al taller es mandar a perder el dinero. Raramente regresa el refrigerador para trabajar 6 meses o un año. Raras veces regresa un televisor compuesto. ¿Por qué? Porque nuestras carreras van hacia las carreras profesionales, ingeniería, mecánica, ingeniería, medicina, etcétera. Cuando las escuelas, los países desarrollados gastan muchísimo dinero en capacitar a sus técnicos de medio nivel, por supuesto también a los de superior nivel, pero sobre todo a los de medio nivel, que son a estos a los que me he referido. En la actualidad, el otro día escuchaba yo a una persona decir, es que ahora hasta para entrar a trabajar en un banco se necesita saber computación, porque para entrar al banco a las 7 de la mañana antes hay un aparatito ahí y hay que apuntar ciertas cosas, ¿no? Entonces, el antiguo barrendero o el antiguo trapeador o el que trapea sencillamente no tiene esa capacidad de manejo de la computación. Por eso entonces, lo delicado que está en este momento la situación en Tabasco, no tanto como para no llegar ya a una solución. Por ejemplo, yo vi con una gran simpatía que el señor secretario general de gobierno saliera de sus oficinas y viniera, subiera al podio a donde estaban los profesores, los cientos o miles de profesores, y empezara y los invitara al diálogo. Lo vi con una gran simpatía. Un señor que sabe de su responsabilidad y acude a tomar el toro por los cuernos. ¿Qué pasó después? Ahí fue donde yo me quedé, que no tuve explicación por qué no se continuó, por qué soltó en términos ganaderos, por qué soltó la soga o por qué soltó la cola de los del asunto que ya estaba manejando. Yo tengo la respuesta a eso, mi estimado Feliciano. Por la profunda incapacidad de Raúl Ojeda de resolver un problema políticamente. Él pensó que de alguna manera tenía controlado, porque tal vez habló ahí con alguno de los líderes y pensó que podía tener controlado a los más de 20,000 maestros que estaban ahí. Obviamente el abucheo hacia Raúl Ojeda fue ensordecedor, pasamos nosotros las imágenes en su momento, y por supuesto no tuvo la capacidad política
ni los argumentos para convencer ni a los ahí presentes, ni en una plática que sostuvo después ya con los 3 líderes. Entonces, pues yo creo que esa es la respuesta, ¿no? Volvemos a lo mismo, la incapacidad política y la voluntad política de resolverlo, porque, como hemos dicho aquí, no es posible que el gobierno simplemente esté amenazando a la otra parte, inclusive le está infundiendo miedo a la gente para que no vaya mañana a manifestarse, porque hay que recordar que en esta manifestación de mañana supuestamente van a asistir pues algunos o muchos padres de familia en apoyo también a los maestros. Entonces están corriendo por ahí la voz pidiéndole a los padres de familia. Hay una señora, la señora Sara Gómez, quien nos dice que en Ocuchapotlán los grupos de Morena, de esta agrupación política que pretende ser partido político de Andrés Manuel López Obrador, está incitando a la población a que tomen por la fuerza las escuelas. Esto es una violencia innecesaria, esto es precisamente lo que no debe de suceder. Este asunto se debe de resolver con diálogo. Señores, la política es diálogo. ¿Dónde estudiarían política estos dirigentes, estos secretarios de Estado, gobernantes en general? Don Moisés, fíjese que en este asunto ya me parece todavía más peligroso cuando los partidos políticos se meten en un asunto que es meramente sindicato y gobierno. Es un problema que no se debe permitir. Esa denuncia que hace la señora Gómez de Ocuchapotlán nos va a llevar al enfrentamiento más y puede salir esto de control. Hace rato dijo usted algo muy cierto, que se cuide y que no se permita, que avance este conflicto como sucedió hoy en Plaza de Armas, ayer, que decía usted que llegaron los trabajadores de Jalapa en una protesta que nada tiene que ver con el sector educativo. Recordemos que gobiernos han acabado con sus administraciones cuando los conflictos se vuelven demasiado bélicos. Un gobierno que está desacreditado, que no ha podido convencer a la ciudadanía, me queda claro que es este, porque no sé si ustedes estén enterados, pero hicieron un llamado a que los ciudadanos que quisieran ir a dar clase para suplir a los maestros que estaban en protesta, se apuntaran en una lista o llamaran a un teléfono e hicieron una campaña, hicieron desplegados en los periódicos y en algunos medios de comunicación. ¿Y saben ustedes cuántas personas se reportaron? 30. ¿Y sabes cuántas se necesitan? 33,000. Entonces esto no es para que nos dé risa, o más bien a los del gobierno nos preocupe. Es un gobierno desacreditado. Nadie quiere sumarse porque tiene dudas de qué es realmente este asunto. Y es que es natural, un profesionista que dice, yo con gusto sirvo a un proyecto de mi pueblo sin que me paguen, pero ¿cómo lo voy a hacer si no tenemos idea de cómo se desarrolla un maestro de primaria o de sexto, quinto año, secundaria? Que 30 personas solamente hayan acudido a este llamado debe preocuparle mucho al gobierno. No tienen credibilidad. Y todo esto cuando ya hasta los partidos políticos que son partes de este gobierno están metiéndose a llamar a tomar las escuelas. Por Dios, ¿en qué va a acabar este asunto? En un problema ya de padre de familia, porque entrarán los de otros partidos. Qué falta de sensibilidad, ¿no? Eso es lo que nos tiene sumamente preocupados a los tabasqueños, Abiud, justamente. Claro. Esa falta de sensibilidad para resolver estos problemas, porque fácilmente, como lo han mencionado tanto Feliciano como tú, fácilmente este problema se puede desbordar y caer en otras situaciones que puede convertir al estado de Tabasco en ingobernable. El estado de Tabasco está pasando por serias crisis. Se siguen muriendo tabasqueños en los hospitales por falta de medicinas. La inseguridad que priva en las calles y carreteras de todo el estado de Tabasco es como nunca.
Tabasco es un lugar peligrosísimo para vivir. Ahí están los datos, ahí están los señalamientos. En todos los sectores, los miles de desempleados que hay en este momento en el estado de Tabasco, la profunda crisis económica que hay en el estado. Y además de esto, un problema que se pudo haber resuelto de una manera política muy sencillo, obviamente lo están dejando crecer, y no solamente crecer, lo peligroso es lo que tú estás viendo y advirtiendo, que estas amenazas de violencia pueden generar mucho más violencia. También alguien me decía que Lara Laguna decía en alguna entrevista de radio que bueno, como en todas guerras debe de haber muertos y heridos. No sé si realmente lo dijo así. Yo quise buscar para tener precisamente ese audio, no pude encontrarlo. Ojalá no sea cierto que haya dicho eso el secretario de Educación, ojalá que no sea cierto, que me hayan pasado una mala información y por eso no la doy a conocer, porque yo no tengo el audio ni oí esa entrevista, pero obviamente no es posible atacar este problema con amenazas, porque esto fácilmente puede contaminarse con el descontento de los demás sectores. O sea, hay un descontento en Tabasco brutal, no sé, los gobernantes, bueno, como no se la pasan en Tabasco, a lo mejor se la pasan fuera del estado de Tabasco, a lo mejor por eso no se han dado cuenta de la realidad que estamos viviendo en el estado de Tabasco y piensan que todo en Tabasco está muy bien, tranquilo, y le creen a la encuesta de Mitofsky que el 77% está de acuerdo con el señor gobernador. A veces da risa, pero yo creo que es motivo de una profunda tristeza, de una profunda preocupación, es un motivo de reflexión. Yo sí he escuchado a la gente, ingeniero, decir que está molesta, porque no se resuelve el problema, pero no se suma al gobierno, como ya lo vimos en sus llamados. Eso es gravísimo. Claro. Es decir, que solamente yo no conocía este dato que das a conocer tú, de que a pesar Hoy del se hizo llamado oficial en los periódicos, que el llamado de la Secretaría de Educación y del gobierno en general para que la gente, los profesionistas que quieran ir a dar clases y suplir a los maestros vayan, que solamente se hayan apuntado 30, a mí me parece pavoroso. Lo que me parece también pavoroso es que obviamente se haya hecho esa invitación de manera irresponsable, lo cual quiere decir que los señores no están pensando en la calidad de la educación, porque como decíamos en el programa anterior, puede ser muy buen abogado y saber mucho de leyes y de civismo, por ejemplo, pero eso no quiere decir que tengas la capacidad para gobernar, para administrar, para dar la clase. Claro. Porque primero tienes que conocer el programa de la materia. Así es. Y segundo, tienes que tener la capacitación y la vocación pedagógica. Y eso no lo obtienes simplemente por un afán que quieran infundirte de un día para otro, que hay que salvar al Estado dando una clase de una materia que tú sepas. Eso simplemente es una demostración más de que a las autoridades no les interesa la calidad en la educación, es pura demagogia. Ya lo decíamos en el programa anterior. Lo que también es un hecho irrefutable es de que a pesar que el gobierno de la República, que el gobierno federal ofreció que aquellas escuelas que se sumaran a un horario de tantas horas de salir de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con recursos federales se le iba a dar de comer a los alumnos, a los niños, sobre todo en las zonas marginales. El Estado de Tabasco simplemente se negó a poner en práctica este sistema. Discúlpeme, don ingeniero, pero con esas escuelas que vimos hace... Imagínate en las zonas marginadas cómo están. No, imagínate cómo puede comer ahí un niño, dónde van a preparar sus alimentos. Y eso que pasamos imágenes, obviamente donde pudimos ir a filmar a zonas cercanas, que obviamente no son las zonas más marginadas. Hay escuelas donde los niños están tomando clases en el suelo. No. Es verdaderamente inhumano. Pero además, bueno, imagínate si además no le va a costar esa comida al gobierno del Estado de Tabasco, simplemente negarlos, simplemente porque no les interesa a los gobernantes ni la niñez de Tabasco, ni la educación, mucho menos la calidad en la educación. ¿Algún otro comentario, Feliciano? Sí, yo propondría
con todo respeto, que el sindicato o los sindicatos exhiban públicamente sus demandas y que el gobierno del Estado también públicamente les aclare por qué se puede y si también por qué no se puede. Esa es una magnífica propuesta, Feliciano. En la calle todos hablan de que la solicitud de los sindicatos es la cabeza del secretario, pero no saben de las demás demandas que está pidiendo el secretario. Es decir, hay una gran desinformación de parte del sindicato y también una desinformación, hasta ahorita no hemos sabido cuáles son las posiciones del gobierno del Estado. Entonces, que se haga públicamente las demandas de los trabajadores. ¿Y por qué no se les puede conceder? Y que el gobierno del Estado diga, aquí sí se puede, o aquí no se puede, o no se puede ninguna, o sí se puede. O lo que está fuera de la ley. Como... El día de ayer tuvimos el privilegio de tener aquí en TVX a los 3 líderes de estos 3 sindicatos. Y justamente aquí ellos exponían precisamente estas demandas, que era lo que estaban pidiendo, por qué lo estaban pidiendo y por qué decían ellos que tenían toda la razón. Algunas son contundentes y muy claras de que tienen la razón. Vuelvo a repetir, simplemente la caja de ahorros, ese no es un dinero que le corresponda o que pertenezca al gobierno ni a la Secretaría de Educación. Ese es un dinero de los trabajadores que han ahorrado y no tiene por qué la Secretaría retenerles ese pago. Y ellos hablan de más de $1 millón de pesos. Las becas que no se han pagado, por ejemplo, y hablando de becas, ahorita si nos da tiempo hablamos del caso de Manuelito. Esa es una magnífica propuesta, difundir más ampliamente cuáles son las peticiones de los sindicatos y difundir ampliamente cuáles son las propuestas del gobierno, porque si las propuestas son simplemente amenazas y violencia, bueno, pues valiente gobierno tenemos entonces. Todo esto nos puede servir, ingeniero Feliciano, para que haya un relanzamiento de un proyecto de educación que esté encaminado a rescatar, valga la redundancia, la educación en Tabasco. Yo pensé que ibas a decir un relanzamiento de gobernantes, yo dije, sí, vamos a lanzarlos. Estos se van solos, se golpean solos. Se golpean solos. Fíjate que saco a colación el caso de la beca. Les voy a comentar por qué. ¿Se acuerdan del caso de Manuelito Díaz Díaz, que realmente se llama Feliciano Díaz Díaz, que debido a unas tomas nuestras de TVX que subimos a YouTube y que a través de YouTube y con la fuerza de las redes sociales indiscutiblemente se convirtió en un tema incluso internacional? Era uno de los videos más vistos a nivel mundial en YouTube. Claro. Esas tomas de ese acto vejatorio hacia un niño vendedor de dulces aquí en la zona Luz ocasionó una serie de reacciones increíbles. Asociaciones de Puebla ofrecieron becas para este muchachito Manuelito hasta que terminara la universidad. Lo mismo alguna asociación de Estados Unidos también le ofrecían beca hasta la universidad, etc. El gobernador de Tabasco ofreció darle una beca por toda la primaria. Creo que Feliciano está ya en 4º o 5º de primaria, pero él ofreció darle una beca por toda la primaria. Sin embargo, el primer día de clases hay un medio de comunicación que va y entrevista a Feliciano Díaz Díaz hasta su pueblo a ver cómo le fue el primer día de clases. Y la madre de Feliciano declara que no es cierto que el gobernador de Tabasco le haya otorgado una beca, que aquí incluso le negaron hasta la asistencia y el apoyo psicológico al niño. Bueno, posteriormente a eso, obviamente el gobierno del estado, muy preocupado por lavar la imagen del señor gobernador, no estaba preocupado por el problema magisterial, de eso ni siquiera sacaron un boletín. Inmediatamente sacaron un boletín que era toda la intención y que el señor gobernador de Tabasco iba a cumplir con esa beca para Feliciano Díaz, ¿no? Pero que estaba viendo a través de la Secretaría de Educación aquí, porque como el niño era chiapaneco, etcétera, etcétera, que por eso no se había podido.
Hoy saca un comunicado nuevamente el gobierno del estado, porque está muy preocupado ya, ahora sí, por este caso y sobre todo para que quede bien el señor gobernador, porque la Secretaría de Educación decía que bueno, que había que buscar el mecanismo porque el niño no está tabasqueño. Ahora resulta que dice el gobierno del estado que sí se le va a apoyar y ahora se le va a apoyar económicamente y en efectivo. Y no solo eso, sino que van a ir hasta su pueblo natal a entregarle ese dinero. Entonces tenemos un gobierno que primero hace caso omiso de lo que está pasando y las vejaciones a los niños, ¿no? Que desafortunadamente es un caso que se repite y se multiplica miles de veces en todo nuestro país, desafortunadamente. Segundo, no es cierto, digo, después de la magnánima oferta de darle una beca para toda su primaria, después la madre dice que no es cierto, que no le han dado absolutamente nada. Después dice el Estado que sí, pero que tal vez. Y ahora salen que bueno, que sí, pero que en efectivo. Esta es la gran confusión que trae este gobierno del Estado. Ese simple hecho y ejemplo de este niño, Feliciano 10 Díaz, precisamente nos sirve de muestra para mostrar y que veamos claramente cuál es la confusión mental que traen en este Estado por parte del gobierno. No saben si sí, no saben si no, no saben si tal vez, no saben si quizá, pero a lo mejor sí, ¿no? Ahí está, el caso es evidente, es patético lo que nos está pasando a los tabasqueños. ¿Algún comentario adicional, Feliciano? Como ustedes están enterados, voy a salir de viaje el día de mañana y regreso hasta fines de la próxima semana. Pues yo quisiera que cuando yo regrese ya no me encontrara en las calles que los transportistas furiosos porque no pueden dar el servicio a los estudiantes. Las madres que trabajan, que ya no estén furiosas porque tampoco saben qué hacer con el niño, los niños que deberían estar en la escuela. Que los padres ya no estén furiosos porque sus hijos no estudian, porque no llegan a la escuela, porque no se están capacitando. Yo quisiera que la próxima semana, fines de semana que yo regrese, encontrara con que ya el problema está resuelto. Ojalá, yo creo que eso es un deseo que tenemos muchísimos tabasqueños de que realmente se resuelva el problema. Abiud Pérez Solán. Don Moisés, yo quisiera agregar a este asunto que es bastante delicado, que el gobierno ponga interés para resolver un tema, una situación que lacera nuestra sociedad y que frena el desarrollo y que cierra las puertas al futuro de más de 540,000 niños. Y que esa brecha de la que habló don Feliciano, que es bastante triste, entre los que tienen y los que no tienen, la única forma de irla cerrando es con educación y con preparación. Pero si el sindicato y los gobernantes siguen actuando de tal manera, la brecha seguirá abriéndose más. Y al final de cuentas, las consecuencias las vamos a pagar todos. Don Moisés, también, si usted me lo permite, y ojalá este asunto se resuelva, no tocamos el tema que venimos trayendo ya de hace días. Me gustaría que usted nos diera permiso. La triste realidad de nuestro Estado, apelando a su generosidad, nos ha rebasado. Es que yo creo que nos dé el espacio para invitar al señor José Manuel Arias Rodríguez. Él es de la Asociación Ecológica Santo Tomás. Hizo una investigación muy Creo que ya te quedaste sin micrófono. Sí, se está oyendo, sí se está oyendo. Sí, muy importante sobre el desastre que yo he dicho llamado Olmeca, donde hubo donde hubo una rapiña de los recursos y donde sin control alguno hubo un dispendio. Si usted, apelando a su generosidad, nos diera la oportunidad de invitar a don José Manuel que venga y explique una investigación que tiene tan profunda, cómo es posible que se destine tanto dinero para que lo maneje una sola familia y se quede con ellos. Son Dagduc, por cierto. Híjole, pero es que habemos muchos Dagduc. Quiero hacer la aclaración, somos muchos Dagduc. Me gustaría que ese tema lo hay buenos y habemos malos.
también. Digo, hay que Pero decirlo. estos tienen un Y otros señalamiento. somos peores. No, ¿Cómo sí, es? con toda la seriedad que reviste el caso, lo que pasa es que la realidad de nuestro Estado, Sí. como te digo, nos ha rebasado, y este tema que nos parece fundamental, como el caso de la educación, obviamente tendríamos que darle salida incluso a la cantidad de inconformidad. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, como en todas las cosas, tiene sus pros y sus contras. Pero ese problema que estás diciendo del fracaso Olmeca, y que se refiere y tiene que ver con la cantidad de millones de pesos que se le invirtió al Club Olmecas de béisbol. Y sin control alguno. Sin control, sin auditorías, sin que rindan cuentas, etcétera, etcétera. Y obviamente tratándose de un evento o de un equipo deportivo, sobre todo de béisbol, que es la pasión de la mayoría de nosotros los tabasqueños. A los tabasqueños nos apasiona, en su gran mayoría a los tabasqueños nos apasiona el béisbol, pues obviamente tiene mucho calado y tiene mucho que decir. Por supuesto que está invitado la persona esta que nos haga estos comentarios y esa investigación que hizo, y sobre todo los comparativos que hace, ¿no? Pues los 22 millones de pesos que parece que se le invirtieron al Club Olmecas de béisbol, comparado con el Instituto de la Mujer, que es mucho menos, comparado con otros institutos, incluso... Y con mucha necesidad que tiene este pueblo. Y con Ya muchas vimos esas necesidades, escuelas. y no se vale Ya que vimos los y no se hospitales. vale que se tiren en un equipo de béisbol mal manejado, Fracasado. mal dirigido y bueno, con muchas suspicacias. Y bueno, y yo insisto, la compra de 1,5 toneladas de ostiones para el Hospital del Niño, que sí fue aprobada, y no la compra de medicinas en los hospitales, cuando desafortunadamente y muy lamentablemente siguen habiendo tabasqueños el día de hoy que se están muriendo en los hospitales de Tabasco porque no hay medicinas. Obviamente eso es muy lamentable. La epidemia del dengue, incontrolable por la incapacidad de las autoridades de salud. Hay muchísimas llamadas, pero bueno, me gustaría simplemente leer alguna otra del 99 31 15 14 30, que termina diciendo: es cierto, el doctor Espiridión Gómez estuvo incitando a la gente de Morena a tomar las escuelas. Lamentamos mucho que se esté generando esta violencia y que por parte de algún partido político se esté incitando a la violencia por parte de quien debe mostrar mayor sensatez, como es el gobierno del Estado, también se esté amenazando a las partes y no haciendo verdaderamente política de la buena, como le hemos dicho, para resolver este problema. Amigos, muchísimas gracias. Feliciano Calzada, muchas gracias. Ingeniero, Aviud, gracias. Yo les invito a nuestros televidentes, muchísimas gracias por todos los mensajes que han hablado, que han mandado. Simplemente les repito, este programa se pasa en vivo lunes y jueves a las 9 de la noche. Al día siguiente, como es el caso de mañana viernes, este programa se repite a las 12 del día, por las estaciones de radio XBX, en el 570 de AM y en el 89.7 de FM, y también aquí mismo por TVX Canal 16 a las 12 del día. A las 9 de la noche del viernes se repite únicamente por TVX Canal 16. El sábado repetimos exactamente igual en los mismos horarios. Hay mucha gente que nos ha pedido que repitamos más seguido estos programas y a veces repetimos también a la 1 de la mañana. Muchas gracias, porque a esa hora también seguimos recibiendo mensajes. Nos da mucho gusto, aunque sea a esa hora, nos da mucho gusto seguir recibiendo mensajes. Sabemos que estamos con usted y que usted está con nosotros. Algunos no les caemos bien, será porque decimos muchas cosas que son verdades, pero nuestro compromiso es con usted, amable televidente y radio escucha. Muchísimas gracias. Estamos de frente a Tabasco. Moisés Dagduc, a sus órdenes. Muchas gracias, Aviud. Muchas gracias, Feliciano. Muchas gracias. Buenas noches.